El 19 de octubre de 1959, un Boeing 707 que iba a ser entregado a Braniff International Airways partió del campo Boeing en Seattle, Washington, para un vuelo rutinario de demostración y aceptación de garantía del cliente. A bordo del avión había 8 hombres que querían dar un espectáculo a los posibles clientes. No sabían que sería un espectáculo de terror, ya que en un par de horas su avión caería al suelo con los motores apagados. Lo que sucedió a continuación fue impactante. Era un lunes por la tarde, el 19 de octubre de 1959, cuando un Boeing 707 seleccionado iba a completar un vuelo rutinario de demostración y aceptación antes de su entrega a Braniff International Airways. Ese fatídico día, la misión era que los pilotos de la aerolínea se familiarizaran con el avión que pronto volarían regularmente. Se esperaba que el tiempo de vuelo estimado para la misión fuera de alrededor de 4 horas y 15 minutos. El avión 707 que se utilizó para esta demostración era un modelo 707-220 de 4 meses de antigüedad propulsado por 4 Pratt & Whitney. Con motores Yati 4 y matrícula N771 en el momento del incidente, el avión había registrado solo 173 horas totales de vuelo. El Boeing 707, lanzado un par de años antes en 1957, fue el primer avión comercial de fuselaje estrecho de larga distancia del mundo. Sin embargo, sus velas no habían alcanzado los niveles esperados en ese momento. Boeing solía invitar a grandes actores de la industria de la aviación al lago Washington para exhibir su primer avión comercial en vuelos de prueba para influir en su decisión. La tripulación de 8 hombres a bordo del avión incluía al piloto de pruebas de Boeing, Russell Ball, de 32 años, que tenía poco más de 5.000 horas de experiencia volando en diferentes aeronaves. Estaban los capitanes Bran y John Burke, de 49 años, que tenía más de 23.500 horas de experiencia de vuelo. Sin embargo, era la primera vez que volaban con el Boeing 707. Frank Stanley Jr., de 43 años, que tenía casi 20.500 horas de vuelo. El mismo con ellos en la cabina estaba el ingeniero de vuelo de Boeing, George Hagen. Después de las comprobaciones previas al vuelo, la autorización de despegue fue dado y a las 14:51 horas. El avión despegó del campo de bote sobre el condado de North Snohomish, Washington, para su vuelo de demostración. Los que estaban a bordo no sabían en ese momento que esta demostración saldría totalmente mal después del despegue. El piloto de pruebas Ball demostró varias maniobras a la altitud de crucero de 12.000 pies que luego fueron replicadas por Burke. Ball luego inició una serie de roles holandeses a velocidad de crucero en configuración limpia. Esto significa que los flaps se retrajeron para demostrar el método adecuado para la recuperación de la aeronave. Un rol holandés es un movimiento continuo de ida y vuelta hollín de la aeronave que podría ser causado por la turbulencia del aire o la prevalencia de una mayor fuerza o resistencia en un lado de la aeronave. Dos cosas que no son infrecuentes en la aviación. La primera serie de roles holandeses fueron iniciados por el piloto de pruebas Ball, quien se colocó en el asiento derecho mientras reducía la velocidad de la aeronave a 155 nudos o 179 millas por hora y bajaba el flap 40 grados mientras el capitán Burke hacía una serie de recuperaciones una vez hecho esto. Burke se movió al asiento derecho intercambiando posiciones con Ball. Esto le permitió a Ball realizar las mismas maniobras pero en la dirección opuesta mientras Burke manejaba las recuperaciones. Durante el primer conjunto de maniobras Ball había permitido que el 707 se inclinara más de 25 grados sobre su eje, que era más que el límite máximo impuesto por Boeing. Como resultado, su compañero piloto de prueba solo le advirtió sobre las restricciones. Sin embargo, a pesar de las advertencias, Ball decidió ir más allá con su segunda maniobra de alabeo holandés, lo que resultó en que la aeronave se inclinara en un ángulo de casi 60 grados, casi 40 grados más que el límite, ya que el ángulo era demasiado pronunciado y el avión comenzó a oscilar violentamente de izquierda a derecha en ángulos pronunciados. El capitán Burke decidió que era mejor dejar que la aeronave completara algunas oscilaciones más y se estabilizara un poco antes de comenzar a recuperar la aeronave. Sin embargo,
Debido a su inexperiencia con el 707, no estaba familiarizado con el proceso de recuperación del alabeo y corrigió demasiado durante la recuperación del avión. Esto hizo que la aeronave remara hacia la derecha más allá del ángulo de 90 grados, casi volviéndose perpendicular al suelo antes de retroceder un poco hacia la izquierda y entrar en una especie de espiral descendente. El piloto de pruebas B tomó rápidamente el control de la aeronave y aplicó el control total del alerón izquierdo y pudo restaurar la aeronave a la luz nivelada mientras detenía su picado por un momento. Los pilotos y pasajeros dieron un suspiro de alivio. Sin embargo, lo que acababan de presenciar fue solo un susto leve porque el peligro real recién había comenzado en la cabina. El piloto de repente comenzó a recibir indicaciones de una pérdida total de empuje en 3 de los motores de la aeronave, así como una pérdida de energía eléctrica justo detrás de ellos en el área antes de la cabina. Los pasajeros fueron a mirar por las ventanas de la cabina en busca de posibles daños solo para notar algo desgarrador. 3 de los motores de la aeronave junto con sus pilones habían sido arrancados de sus alas durante la violenta espiral. El único motor restante era el motor número 3 para agregar al horror de los pasajeros. Algunas partes de las alas a las que se habían unido los pilones ahora estaban envueltas por las llamas con combustible para aviones. Derramándose por las aberturas, el inspector de la FAA informó rápidamente a los pilotos de la difícil situación. Muy rápidamente todos a bordo de la aeronave sabían que estaban en grave peligro, los pasajeros, incluido el ingeniero de vuelo y mantenimiento, el segundo piloto de pruebas y el inspector de la FAA. Todos se movieron hacia los asientos en la sección de cola del avión y asumieron posiciones de amarraje mientras se preparaban para un posible aterrizaje de emergencia con las ruedas arriba. Para colmo de males, Val no pudo llegar a la dolorosa base de la Fuerza Aérea en Everett ni al aeropuerto de Arlington sin nadie con quien contactar. Tomó la decisión de aterrizar en un gran pastizal abierto a solo 1 milla al oeste de una comunidad agrícola llamada Oso Bound. Luego, dirigió el avión al sureste sobre Deer Creek antes de que hiciera un giro gradual a la derecha a un rumbo de 200, pero el aterrizaje forzoso comenzaba a parecer improbable, ya que Bound no pudo mantener las alas del avión nivelado debido al torque de su único motor operativo que tiraba del avión hacia un lado para intentar nivelarlo. B decidió apagar el único motor restante y realizar una aproximación con palanca muerta, ya que las alas aún estaban intactas en este punto. Había una posibilidad decente de que los pilotos dirigieran el avión hacia el bosque de abajo durante los primeros miles de pies. Este procedimiento funcionó y el avión averiado se deslizó hacia el suelo, pero luego sucedió lo inevitable a un par de miles de pies del pastizal. El avión golpeó la parte superior de algunos árboles altos en este impacto. Provocó que el avión perdiera el control y se estrellara contra la orilla del río Stillaguamish, a 800 metros del campo de aterrizaje previsto. El combustible que se derramó de las alas se encendió al contacto, destruyendo por completo la sección delantera del fuselaje en el proceso. Mientras el avión patinaba varios cientos de metros, la sección de cola también se desprendió durante el impacto y aterrizó en medio del río. Sorprendentemente, permaneció casi intacta. En la parte trasera del avión estaban los 4 pasajeros aliviados que se prepararon para el impacto. De alguna manera, sobrevivieron con solo heridas leves. Luego se arrastraron fuera de los restos y hacia el río, donde algunos espectadores los ayudaron a aterrizar. Sin embargo, el resto de las personas en la otra sección delantera del avión no tuvieron tanta suerte. El fuego del impacto había envuelto la cabina donde habían permanecido 4 de los pilotos. No tuvieron ninguna posibilidad y murieron casi inmediatamente. Los sobrevivientes fueron llevados rápidamente al Hospital General de Arlington para recibir atención mientras comenzaba un esfuerzo de recuperación para el cuerpo de las víctimas, así como otras partes importantes del avión para investigaciones por la noche. Se encontraron los 4 cuerpos, 3 de ellos permanecieron en la cabina, mientras que el último fue encontrado y sacado del río. Al día siguiente, uno de los motores se encontró en algún lugar del bosque, a 1 milla del lugar del accidente, y otro a 1 milla más lejos. Pasó aproximadamente 1 semana antes de que se encontrara el tercer motor, esta vez por un helicóptero que había estado patrullando el área. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal con los motores que causó que se arrancaran violentamente durante la maniobra de giro holandés?
Las investigaciones comenzaron rápidamente a responder estas preguntas. Los tres motores se encontraron con grandes porciones de sus pilones aún unidos a pesar de la forma violenta en que fueron arrancados. A eso se sumó el hecho de que ninguno de los motores había mostrado evidencia de un mal funcionamiento o incendio antes de que entraran en contacto con el suelo. Se recuperó la grabadora de datos de vuelo, pero como era un vuelo de prueba, no se había activado. Esto significaba que la única idea que los investigadores podían obtener sobre el estado de la aeronave antes del accidente tendría que provenir de los pasajeros sobrevivientes, así como de los testigos en tierra. Tomó más de medio año, pero la NTSB, que entonces se conocía como la Junta de Aeronáutica Civil, o la cabina, finalmente publicó un informe completo del accidente en junio de 1960. Su informe afirmaba que el arranque de los tres motores había sido causado por fallas estructurales de los pilones afectados, que habían sido el resultado del intento de recuperación inadecuado de la maniobra de balanceo holandés. Parecía que la gravedad de las oscilaciones a las que estaba sometido el avión había desarrollado cargas mayores que la resistencia diseñada de la estructura del pilón O'Neill. El informe también dedujo que no se podía obtener ninguna ventaja realizando las maniobras en ángulos tan extremos. Sin embargo, también mencionó que, dado que el motor número 3 estaba funcional, los flaps pueden haberse elevado a 28 para que la efectividad total del alerón exterior estuviera disponible durante el aterrizaje. Según el informe, en tal configuración, el avión puede haber podido volar lo suficiente para llegar a un aeropuerto adecuado para realizar un aterrizaje forzoso, pero como había un intenso fuego que emanaba de la línea de combustible rota, esto amenazó con engullir el ala izquierda, por lo que aterrizar inmediatamente fue más una necesidad que una elección y hubo poco tiempo para pensar de otra manera. Curiosamente, ese accidente también fue causado por una maniobra de balanceo que se realizó a una velocidad demasiado alta. Baja altitud, independientemente de cómo los resultados del accidente permearían el futuro de los vuelos de prueba como resultado del incidente, la cabina recomendó que se revisara el programa de entrenamiento de pilotos de Boeing para enfatizar las limitaciones en la ejecución de un papel holandés y también garantizar que el piloto que realice esta maniobra tenga la experiencia suficiente para manejarla. El piloto de pruebas de Boeing, Russell Ball, cuya inclinación salvaje de la aeronave provocó el accidente, lamentablemente no lo había logrado, ni el analista de vuelo George Hagen ni los pilotos Braniff, John Burke y Frank. El 19 de octubre de 1959, un Boeing 707 que iba a ser entregado a Braniff International Airways partió del campo Boeing en Seattle, Washington, para un vuelo rutinario de demostración y aceptación de garantía del cliente. A bordo del avión había 8 hombres que querían dar un espectáculo a los posibles clientes. No sabían que sería un espectáculo de terror, ya que en un par de horas su avión caería al suelo con los motores apagados. Lo que sucedió a continuación fue impactante.